Bueno, ahora sí, le damos entonces el espacio a Sania de Pensé que vos sabías. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sania Salazar. Como bien lo decía Patricia, soy la directora y editora de Pensé que vos sabías. Y pues para iniciar y para ponerlos un poco en contexto, les voy a explicar muy resumidamente qué es Pensé que vos sabías para ya, digamos, entrar en materia como con el tema de cómo comunicar mejor el trabajo que hacemos en las veedurías. Y pues antes de empezar también quería agradecerle un montón a la Federación de ONGs y al Observatorio de Violencia y Paz de Manizales por esta unión para poder trabajar con ustedes. La idea es fortalecer estos lazos pues para que todos podamos hacer un mejor trabajo. Entonces, que pensé que vos sabías y que ustedes ya tengan como un contexto de qué soy yo y qué hago. Y es, espérenme un segundo, están viendo la página de Pensé que vos sabías. Alguien que me confirme, por favor. Sania, sí, ahí se ve. Listo, muchas gracias, Mauricio. Bueno, ¿qué es Pensé que vos sabías? Es una iniciativa de periodismo digital, de investigación periodística, que lo que busca es unir dos cosas que nos parecen muy potentes, que son las veedurías ciudadanas, el trabajo que todos ustedes hacen en sus municipios, en Manizales, en donde estén, son los ojos de la ciudadanía en esos lugares, y la investigación periodística, pues que sentimos que complementa muy bien el trabajo de los veedores y digamos que lo potencia pues para hacer más ruido, y porque estas herramientas de investigación periodística pues complementan muy bien el trabajo que ustedes hacen. Entonces acá muy por encima les muestro para que se metan además a la página y puedan revisar qué es lo que hacemos. Acá tenemos todo de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué no hacemos, y los artículos que hemos publicado hasta el momento, que básicamente son 6 investigaciones periodísticas sobre diversos temas. Y el objetivo que nosotros tenemos es trabajar muy en conjunto con las veedurías ciudadanas, pero de una manera distinta. Es decir, el periodismo por lo general lo que hace es llegar al sitio, entrevistar a las personas, digamos que extraer una información necesaria para poder hacer periodismo, irse a la redacción y hacer ese trabajo como muy solitario del periodista y pues publicar. Aquí la idea con las veedurías es, digamos que estrechar mucho esos lazos y trabajar de verdad en conjunto, o sea, que las veedurías nos digan a nosotros cuáles son los temas que más les preocupan, cómo los podemos contar, cómo los podemos abordar, a qué comunidades necesitamos llegar con esos temas y cuál es la mejor manera de contarle esos contenidos a las comunidades. Si, no sé, en un municipio entonces escuchan más radio que lo que tienen acceso a redes sociales. Entonces, buscar la forma y la estrategia de contar la historia a través de un contenido de audio, ¿cierto? O si tienen más acceso a redes sociales que a otros medios, entonces también como encontrar las mejores formas de contar las historias para llegarle a los públicos que necesitamos llegar. Es básicamente eso. Entonces, ahí les dejo la página de Pensé que vos sabías. Llevamos, o sea, nacimos en julio del año pasado. Nos encuentran en redes sociales como Pensé que vos sabías, ese voz con Z porque alude a la voz humana. Y nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter, o ahora X. En X sí nos encuentran como Vos Sabías, pues porque ahí tuvimos que poner el nombre, digamos que un poquito más cortico. Entonces, ese es como el contexto para que sepan por qué, digamos que venimos a hablarles del tema de comunicar el trabajo que hacen las veedurías. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Están viendo la presentación ahora. Sí,
Por favor, la Sí. pueden colocar en pantalla completa la presentación. Ya ahí la tengo en pantalla completa, Sane, yo aquí la veo en pantalla completa. se supone. Sí, sí, sí. Sí, pues es que yo Sí, yo también. aquí la veo. Entonces alguien más como que nos confirme. Sí, yo también la veo No en sé si de pantalla pronto completa. Patricia. Perfecto, listo. Entonces, pues voy a continuar. No sé si Patricia puede estar de pronto pendiente ahí de si alguien más tiene problemas con cómo lo ve, como con el tamaño, y pues miramos si hay que mirar algo Sí, técnico. claro que sí, por supuesto. Y de nuevo, qué pena, les hago la claridad. Ahí dentro de los mensajes de la llamada tenemos el enlace de asistencia. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, ¿cómo contamos mejor el cuento de lo que hacemos las veedurías? Entonces, tenemos que partir de algo supremamente básico y es que si no contamos lo que estamos haciendo, es como si no lo estuviéramos haciendo. Y muchísimo más ahora en la era digital. Me disculpo con ustedes que tengo tos porque tuve una gripe horrible, pero bueno, voy a hacer lo posible por no toser. Y más ahora en la era digital, pues que todo se cuenta en las redes sociales, es supremamente importante que contemos lo que estamos haciendo, pues para que tengamos una mejor comunicación, no solamente interna, sino externa, y encontremos las mejores maneras de hacer incidencia, que finalmente, digamos que es lo que nos interesa, que la gente sepa lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo cumpla su objetivo. Entonces, precisamente, ¿por qué la importancia de comunicar? Primero, porque facilita la realización colectiva de tareas conjuntas. Si yo estoy interesado en hacer una veeduría ciudadana de un tema X en mi barrio, por ejemplo, pues si yo le cuento a mis vecinos mi objetivo y la importancia de del trabajo que hay que hacer, pues va a ser muchísimo más fácil encontrar esos apoyos y encontrar gente que se sume a la tarea y pues porque la unión hace la fuerza, o sea, hacer las cosas solos siempre nos va a demorar más y pues va a ser un poquito más complicado. Segundo, nos contamos qué es lo que necesitamos como comunidad, qué es lo que nos interesa, cuáles son los objetivos que más importantes vemos ahora, pues va a ser más fácil ponernos de acuerdo en saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos y pues desarrollarlos. Comunicar también es súper importante porque garantiza que la experiencia y el aprendizaje de una persona o grupo no se pierda. Por ejemplo, sí, una veeduría ciudadana que le hizo seguimiento a un proyecto X tuvo muy buenos resultados, pues qué mejor que comunicarle eso a la comunidad para que la gente sepa qué se hizo, cómo se hizo y esa experiencia sirva de base para próximas experiencias. También acá es indispensable para crear, espérenme un segundo, es indispensable para crear vínculos de pertenencia a un grupo. Precisamente ese trabajo en equipo me recuerda fortalecer digamos que conocer los gustos en común, temas en común, y eso fortalece muchísimo una comunidad y eso es lo que facilita precisamente pues el trabajo en equipo para buscar, digamos que, objetivos que vayan en pro del barrio, de la comunidad, de la vereda, bueno, del grupo del que estemos hablando. Aquí, espérenme un segundo porque no sé por qué no me pasa la diapositiva. Sania, qué pena, una preguntita. Bueno, una cuestión. Hemos tenido como un Señora. poquito de problemitas ahí con la conexión. No sé si de pronto sea más fácil que de pronto apagues la cámara para ver si vamos como con la conexión. Listo. No sé, de Entonces, pronto espérenme un segundo. un poquito. Sí, sí, de Espérenme un pronto segundo, algo hago no eso. pasa.
Listo. Listo. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, sí, lo estamos viendo. Listo. Entonces, la comunicación efectiva es clave para que las veedurías cumplan su función de control social. Es súper importante que esa comunicación efectiva se dé tanto dentro de la veeduría como con los públicos externos. Y porque aquí quiero hacer un énfasis en esto, porque me pasó que una vez, y recuerdo mucho este caso con la veeduría de Río Sucio, ellos no se están comunicando efectivamente pues de manera interna, el grupo no estaban repartiendo bien, digamos que las tareas que había que cumplir para poder hacer la veeduría, y ese conflicto interno estaba obstaculizando muchísimo la labor hacia afuera. Estaba obstaculizando la labor de control social como tal. Entonces, esa organización interna y esa comunicación efectiva interna es clave para que la veeduría sea lo suficientemente fuerte y compacta para que pueda ejercer su labor, digamos que de la mejor manera, porque incluso ese fortalecimiento es súper importante porque ustedes saben que muchas veces las veedurías empiezan a ser vistas un poco como el palo en la rueda de los procesos, ¿cierto? Por algunas personas a las que no les conviene mucho que estas veedurías pues se desarrollen. Entonces, el hecho de que esa comunicación y esa relación entre el grupo veedor sea muy fuerte, ese apoyo les va a permitir, digamos que soportar o enfrentar de una manera mucho más fácil y mejor esas críticas o esos señalamientos por la labor que hace la veeduría. O sea, ese fortalecimiento interno es súper importante para que el grupo tenga la suficiente fortaleza y las bases sólidas para enfrentar, digamos que esas críticas que yo creo que lamentablemente todas las veedurías muy seguramente han sufrido. Entonces, ya sabiendo cuál es la importancia de comunicar, ¿cierto? ¿Qué necesito contar y a quién se lo voy a contar? Eso es lo primero que hay que tener claro. Entonces, tener supremamente claro el mensaje y el público objetivo al que necesito llegar, porque eso va a determinar el canal de comunicación y la forma, la historia o el contenido que yo necesito difundir. Ay, no sé por qué esto me está poniendo problema para pasar la diapositiva. Espérenme un segundo. Sara, yo no sé si es la función del Meet, porque a mí esta mañana me estaba pasando igual, la ponía en pantalla completa y no me pasaba, pero no aparecía allí en la pantalla. ¿Y cómo lo solucionaste? No, me tocó dejarla de poner en pantalla completa, así como la tienen. Sí, ahí sí pasó. Ah, sí, exacto. Ahí pasa de una. Sí, tengo que tocar Y se así. ve bien, se alcanza a leer. Sí, yo alcanzo a leer con estos binoculares que tengo, yo veo. Listo, entonces hagámoslo así. Gracias, Mauricio, porque sí se está como bloqueando justo cuando la necesito pasar. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que saber y lo que tenemos que tener en cuenta para comunicar nuestro trabajo a cualquier público? Entonces, primero, que contar primero lo más importante es precisamente súper importante. Cuando nosotros vamos, y acabo de hacer, digamos que muy coloquial en el ejemplo, cuando nosotros le queremos contar un chisme a alguien, no empezamos por lo menos relevante, sino que contamos de primero lo más importante, lo más llamativo, lo más novedoso. Es decir, si yo les voy a contar que esta mañana vi por la ventana de mi casa a dos mujeres agarradas del pelo, mechoneándose, y qué pena el ejemplo tan coloquial, yo les cuento primero eso,
Y después el contexto, yo no empiezo contándoles, no, es que esta mañana me levanté, me cepillé los dientes, me hice un café y me asomé a la ventana y mientras me tomaba el café vi tal cosa. No, yo de una les cuento primero lo más llamativo, además para obtener su atención y que me pongan cuidado para contarles el resto del contexto. O sea, el contexto es muy importante, no es que no sea importante, pero es muy importante empezar por, digamos que lo más álgido de la historia para captar la atención del público, cualquiera que sea, y que ese público nos ponga atención hasta el final en la historia que vamos a contar. Entonces, siempre piensen eso. ¿Qué es lo más importante que hay que contar? Que lo más importante que hay que contar es que suspendieron la obra. O que se acabó la plata para terminar la obra, que el contratista se quedó sin la plata. Eso es lo primero que tenemos que contar y ya después damos el contexto de lo demás. Cuando empezó la obra, cuando se supone que tenía que estar lista, cuánto vale, bueno, las demás cosas, pero siempre tengan en cuenta eso, contar primero lo más importante y siempre tengan en mente el ejemplo del chisme, que yo creo que eso ayuda como mucho a entender como por dónde empezar las historias. Igual de importante, contar la historia en un lenguaje sencillo, hablarle a la gente en su lenguaje. De hecho, siempre pensar como que, listo, voy a contar esta historia. Esto lo entiendo yo fácilmente, esto lo entendería fácilmente mi esposa, mi hermano, mi primo, o sea, siempre pensar, porque es que el problema cuando contamos historias pues deberías que a veces son temas muy técnicos, es que como nosotros ya empezamos a entender el tema, utilizamos muchos términos técnicos que la gente del común por lo general no entiende. Entonces hay que explicarle de qué le está hablando uno. Entonces, primero pensar en reemplazar esos términos tan técnicos por términos mucho más sencillos o explicar dentro de las historias que vamos a contar qué significa eso. Entonces, si yo estoy hablando de términos como prórrogas, como contratación, como SECOP. Entonces, contar qué es eso, explicar qué es eso, que el SECOP es el sistema en el que está subido toda la contratación del país, toda la contratación pública. Siempre aludir a esos ejemplos, que eso le va a servir a la gente, al público, para entender de qué me están hablando. Y también, súper importante, que sean mensajes cortos y contundentes. Y el hecho de que sean mensajes cortos no necesariamente implica que sean mensajes incompletos. Siempre hay la manera de reducir las ideas, de contar lo que necesito contar de una manera que se me entienda el mensaje completo con mensajes mucho más cortos. Y ahí es importante, digamos que un proceso, y es escribir las ideas, porque por lo general cuando uno habla se extiende muchísimo más que cuando escribe. Cuando uno se sienta a escribir y a ordenar precisamente de una manera mucho más ordenada las ideas que tiene, ahí es donde se hace, digamos, más evidente la necesidad o la manera de acortar las ideas, de no darle tantas vueltas, de no reiterar tanto las ideas, sino de decir de una manera corta lo que tengo que decir. Listo. Y aquí, ya sabiendo que entonces tengo que, o sea, partiendo de la importancia que tiene contar lo que estoy haciendo, porque si no lo cuento es como si no lo estuviera haciendo, de que necesito tener súper claro cuál es el mensaje que necesito difundir y a quién se lo voy a contar para saber por dónde se lo cuento, y de que tengo que, o sea, de la sencillez del mensaje, de la sencillez de las palabras. Entonces acá hay
hay que empezar a pensar, porque ya les dije que esto de contar primero lo más importante, el lenguaje, los mensajes cortos y contundentes, ahora sí, empecemos a pensar en términos de públicos. Necesito contar mi historia, necesito contar qué es lo que estamos haciendo en la veeduría, pero entonces lo que necesito primero es determinar a qué público voy a impactar primero. Entonces, empecemos por el interno, por lo que les contaba de que es súper importante que la veeduría esté muy unida, muy compacta y de que todos estén informados en detalle de los avances o de en qué va la veeduría. Entonces, mi público interno es la veeduría. Yo necesito, porque ustedes saben que por lo general siempre hay un líder en la veeduría, entonces yo necesito que todas las personas de la veeduría sepan las novedades con respecto al proceso. Entonces, ahí hay que, digamos, fijarse un poco en cómo está conformada la veeduría, o sea, ¿cuál es mi público? ¿Cuál es el canal más efectivo para mantener informada mi veeduría? Entonces, como pues esos vínculos ya empiezan a ser muy, muy cercanos, pues porque las veedurías se reúnen cada cierto tiempo, se hablan constantemente, se llaman, de pronto crean grupos de WhatsApp, entonces ahí hay que mirar cuál es el canal que nos resulta más efectivo a nosotros como veeduría, a cada veeduría en particular, porque cada veeduría es distinta. ¿Cuál es el canal que nos resulta más efectivo para comunicarnos internamente como veeduría? Eso es un grupo de WhatsApp, una reunión presencial cada cierto tiempo, porque siento que de pronto por el grupo de WhatsApp, o sea, no todo el mundo lee el grupo de WhatsApp, y entonces en una reunión presencial cada 15 días, una reunión de 20 minutos o de media hora es mucho más efectiva y me doy cuenta que ahí todos ponen cuidado y salen, digamos que informados y al día de lo que está pasando. O las reuniones no son efectivas y más bien presentamos un informe escrito, por ejemplo, enviado por correo electrónico. Porque entonces el correo electrónico le llega a cada persona, pues a su correo, y esa persona al revisar el correo destina un tiempo específico para leer ese mensaje con calma, para leerlo completo, para analizar y para, digamos que, procesar lo que le estamos queriendo contar. Porque, por ejemplo, muchos dirán, no, para mí lo más efectivo es un grupo de WhatsApp, pero ustedes saben que un grupo de WhatsApp a veces tiene la, digamos que la complejidad de que las personas empiezan ahí a mandar información que no tiene nada que ver con el tema de la veeduría, que en este caso pues es lo que nos ocupa, ¿cierto? Entonces, ahí existe la posibilidad de que creen un grupo en el que solamente las personas que administran el grupo puedan difundir información por ahí, o sea, que el resto de personas no puedan contestar. Eso le funciona a mucha gente. Habrá otra mucha gente que considere que no por las razones específicas de cada veeduría. Pero entonces ahí lo que hay que entrar a evaluar es cuál es el canal de información que más le funciona a mi veeduría, dependiendo de por qué clase de personas está conformada. Muy seguramente la estrategia, por ejemplo, de un grupo de WhatsApp le puede funcionar mucho más a gente joven, de pronto que esa herramienta, digamos que ya casi que las nuevas generaciones nacieron con ella, que a, no sé, gente mayor que prefiere, por ejemplo, una reunión, incluso con una tomada de tinto cada cierto tiempo para ponerse al día y le quedan mucho más claras las cosas, además porque esa herramienta de la reunión permite que la gente pregunte las dudas que tiene. Y acá también entonces es importante también pensar, mi veeduría de pronto es muy heterogénea, hay gente joven, hay gente mayor, hay gente que vive en, no sé, en zonas rurales muy alejadas, o sea, somos un grupo muy heterogéneo, entonces ahí tengo que pensar en varias formas de comunicación para que todo mi público quede informado. Entonces, muy posiblemente en alguna de las veedurías les funcione tener
2 o 3 formas, digamos, de comunicación, ¿cierto? Entonces, siempre hay que partir de conocer el grupo, de conocer muy bien el grupo, cómo se informan, qué canales les funcionan más, para poder determinar, entonces, cuáles son esos canales más efectivos y por los que les llegó a la mayoría, pues, como de integrantes. Listo, entonces, ya habiendo hablado de la importancia de que todos estén súper al día de lo que está pasando en la veeduría, dentro de la veeduría, ahora sí pensemos en cómo llegarle al público externo. Entonces, ¿cuál es la importancia de comunicar externamente lo que estamos haciendo como veeduría? Pues esto suma ayudas. Entonces, contar lo que estamos haciendo puede hacer que a nosotros llegue la ayuda de un experto que estamos necesitando y que no hemos podido encontrar. Entonces les pongo el ejemplo de nuevo de una veeduría en Río Sucio que le estaba haciendo seguimiento a la construcción de una piscina semiolímpica. Claro, ellos sabían pues como todo el tema de cómo hacer la veeduría, pero para hacerla necesitaban alguien que tuviera conocimientos muy específicos, pues como en construcción de piscinas. De hecho, ni siquiera sabían en un inicio qué clase de profesional tenía como este conocimiento. Entonces, contar que estamos haciendo la veeduría de la piscina puede hacer que una persona que sepa el tema en el que necesitamos apoyo, pues se acerque y nos brinde precisamente esa ayuda técnica que necesitamos. Otra cosa súper importante de contarle al público en general lo que estamos haciendo es precisamente que una relación cercana con medios de comunicación que nos ayude a publicar, precisamente a difundir la información que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en la veeduría, lo que nos ayuda es a amplificar el trabajo que estamos haciendo en la veeduría y a que el impacto de lo que estamos haciendo sea muchísimo mayor. También esa comunicación externa lo que hace es ayudarnos a sumar fuerzas con los medios de comunicación para ampliar y fortalecer el seguimiento a lo público. Esas, digamos que juntanzas, por decirlo de alguna manera, entre veedurías y medios ciudadanos son precisamente juntar fuerzas, que es más o menos lo que estamos proponiendo en Pensé que vos sabías, es venga, debemos de trabajar cada uno por su lado, juntemos fuerzas, ustedes como veeduría ya tienen de pronto un camino andado, ya han mandado derechos de petición, ya han hecho algunas cosas, venga, yo como periodista entro a reforzar el trabajo que están haciendo, les ayudo de pronto con el proceso de mandar una insistencia si es que no les han contestado el derecho de petición o interponer una tutela si es que la insistencia tampoco sirvió, venga, yo les ayudo como periodista a buscar los expertos que necesitan para poder hacer el proceso de veeduría o para ampliar el contexto de lo que están haciendo y contarle a la gente por qué es importante el trabajo que están haciendo. Entonces, esa suma de veeduría ciudadana y periodismo es súper importante porque pues precisamente el periodismo tiene dos cosas súper importantes para difundir lo que está haciendo una veeduría, que es las audiencias amplias y digamos que experticia en saber cómo contar de una manera más efectiva las historias. Además, acá hay que tener en cuenta una cosa súper importante y es que la exposición pública del tema, o sea, que nuestro trabajo como veedores salga en medios de comunicación, empieza a ejercer una presión en las administraciones o en los funcionarios que a veces justo es lo que hace que las cosas empiecen a funcionar como deben funcionar. Esto es triste porque pues los funcionarios deberían hacer su trabajo bien desde un principio, per se, pues para eso se les paga, pero todos sabemos que lastimosamente por muchas razones no pasa así, entonces solamente se ponen las pilas cuando ven que los temas ya son de dominio público, que ya los está denunciando un medio de comunicación o incluso muchísimo mejor, varios al mismo tiempo, y eso hace que se pongan las pilas y que empiecen a rendir cuentas y a tener la información al día. Entonces eso es súper importante para lograr los objetivos de la veeduría. Entonces, precisamente al pensar en cómo comunicamos al público externo, cómo le contamos al mundo lo que estamos haciendo, acá uno de los primeros pasos clave es
elegir a un vocero para que se haga cargo de esas comunicaciones externas. Alguien con el tiempo y con la disposición para estar hablando con los medios de comunicación, para estar manteniendo esos canales de comunicación vigentes, para estar hablando con funcionarios, porque pues no todo el mundo tiene, digamos que esa facilidad de comunicación o no todo el mundo tiene la disponibilidad de tiempo que se necesita para eso o no todo el mundo tiene la facilidad de explicar en términos sencillos, digamos que temas técnicos. Entonces acá es súper importante eso. ¿A quién elegimos dentro de la veeduría para que ejerza esa labor? Y aquí entonces pasamos a hablar de nuevo de los canales de comunicación. Así como dentro de la veeduría para comunicar las cosas internamente, tenemos que conocer el público al que nos vamos o al que necesitamos llegar para saber cómo le llegamos externamente también. O sea, tenemos que saber quién es mi público objetivo y dónde está ese público objetivo. ¿Por qué dónde está? La ubicación geográfica es importante. ¿Por qué? Porque si resulta que mi público externo es una población rural a la que no tiene, digamos que un servicio de internet, digamos que de calidad y permanente, entonces yo no puedo pensar en redes sociales como mi principal canal para comunicarles lo que necesito contarles, porque es una comunidad o un público que no está en redes sociales o a la que se le dificulta acceder a redes sociales. Entonces ahí hay que pensar en otro canal de comunicación. Y ahí es donde uno se debe preguntar entonces, ¿cuál es el medio de comunicación por el cual le debo informar a esa comunidad? Entonces, por ejemplo, para seguir precisamente con el ejemplo de una comunidad que viva en zona rural, por lo general la gente del campo suele informarse mucho más a través de la radio. Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué emisoras escuchan o qué productos de audio escuchan para llegarles por ahí, para ir a difundir mi información en la emisora que ellos escuchan, por ejemplo? La pregunta de si usan redes sociales o no y cuáles. Porque aquí no es que sí, ese público objetivo mío usa redes sociales. Entonces, o sea, como que hagamos contenido para todas las redes sociales como a la loca. No, para ser más eficientes, precisamente necesitamos saber en qué redes sociales está el público al que yo necesito llegar. Ese público se informa más a través de ¿qué? De Facebook, de TikTok, de WhatsApp, por ejemplo. Entonces acá me remito a justo un mensaje que salió hoy en las redes sociales de la Federación de ONGs que me pareció súper pertinente, y es que solo el 30% de las organizaciones sociales en Colombia tienen presencia activa en redes sociales o tienen estrategias de comunicación digital. Y miren que justo para esta presentación yo estuve buscando ejemplos que les pudiera mostrar precisamente buenos ejemplos de comunicación de este tipo de temas de veedurías sociales, y justo me encontré con eso, en que algunas tienen redes sociales, pero las publicaciones que hacen son mínimas o tienen muy desactualizada la red social. Entonces, hoy, por eso no lo alcancé a meter en esta presentación, un estudio que se llama el Digital News Report, que en este caso es de 2024. Ese estudio lo que mide es el consumo de noticias a través de redes sociales en el mundo. Y les quiero dar este dato, que es un dato, digamos que de ejemplo para
Entonces, si yo soy una veeduría ciudadana que está tratando un tema sobre jóvenes, por ejemplo, y yo sé que este porcentaje de gente en Colombia está en TikTok y que TikTok es precisamente un canal típico de millennials, de jóvenes, entonces yo tengo que empezar a pensar cómo utilizo TikTok para informar el tema de mi veeduría ciudadana, pues para llegar al público que necesito llegar. Y aquí es súper importante también pensar en la importancia para estos temas de comunicar, de incorporar o invitar o incentivar a los jóvenes cada vez más a que participen en este tipo de espacios de las veedurías ciudadanas, porque pues los jóvenes son súper pilosos para manejar todas las redes sociales, para contar historias por ahí, para grabar videos. Entonces, pues son, digamos que, integrantes, digamos que muy llamativos y muy útiles para una veeduría ciudadana, pues porque nos pueden ayudar a pensar mucho cómo comunicamos lo que estamos haciendo. Y acá quise incluir un punto que es algo en lo que uno por lo general no piensa, y es si dentro de mi comunidad hay la comunidad interna de la veeduría o el público en general externo, si hay una persona o personas con discapacidad, personas que no puedan ver u oír, ¿cómo les comunico mi contenido? O sea, ¿cómo les hago llegar ese contenido a ellos dependiendo de la discapacidad que tengan? Entonces, sí, por ejemplo, estamos en un municipio, somos una veeduría que estamos en un municipio que por A, B o C razones tiene un buen... ¿Cómo? Y entonces ahí pensar en las reuniones, digamos que presenciales, en donde esas personas puedan escuchar, son mucho más efectivas que otro tipo de cosas, pues porque esta gente no va a poder, digamos, ver un boletín impreso, un informe impreso, entonces siempre hay que estar pensando también en esa parte de la población que tiene discapacidades. Listo, los canales de comunicación. Entonces, yo ahorita les hablaba de los grupos de WhatsApp y aquí hay que tener muy WhatsApp, aunque ahora lo utilizamos con grupos precisamente en el que distribuimos información de manera más o menos masiva, WhatsApp no fue pensado para una comunicación masiva, fue pensado para comunicación entre dos personas, o sea, de uno a uno, para yo mandarle un mensaje a mi mamá, a mi hermano, mi novio, lo que sea, pero no fue pensado para lo que terminó usándose, que son los grupos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con, digamos que unos protocolos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de usar grupos de WhatsApp, que es poner unas reglas de uso de esos grupos. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas, pero que a veces la gente no tiene en cuenta, como que establecer unos horarios de comunicación por ese grupo de WhatsApp, unos horarios, digamos que pueden ser como más o menos de los horarios de oficina, entre 8 y 12 y 2 a 6. O sea, no estar mandando mensajes a las 11 de la noche, a las 12, en la madrugada, porque si bien hay gente que trabaja a esas horas, pues la mayoría de gente, por ejemplo, en la madrugada está durmiendo. Entonces, no incomodar a los demás con el uso de los grupos de WhatsApp, no mandar información que no tenga que ver con el tema principal del grupo de WhatsApp. Entonces, les recomiendo que si determinan que el grupo de WhatsApp es el canal de comunicación ideal, fijen unas reglas desde el principio para tener una comunicación efectiva y respetuosa por ese canal. La ventaja de las redes sociales, además de que medio mundo está allí, la ventaja de las redes sociales es que no solamente podemos comunicar de la veeduría hacia afuera lo que se está haciendo, sino que vamos a recibir, vamos a tener interacción con el público de afuera. Nos pueden comentar, nos pueden dar ideas, nos pueden retroalimentar el proceso que estamos haciendo. Los boletines por correo electrónico. Hay mucha gente a la que le está llegando información, digamos, de manera más efectiva y más directa por el correo electrónico, porque cuando uno está en el correo, está concentrado, digamos, que leyendo los correos y no está, digamos, que expuesto a otras redes sociales que de pronto desde las cuales le esté llegando otra información,
otro tipo de cosas que hagan que uno se desconcentre. Entonces hay gente a la que los boletines por correo electrónico le están funcionando súper bien. No descartar las actividades presenciales, los talleres, las capacitaciones, porque si bien en redes sociales está medio mundo, pues las actividades presenciales y el mundo real siempre va a ser un canal muy bueno pues para interactuar, para conocerse, para estrechar lazos. Alguien prendió el micrófono y estoy escuchando mucho ese ruido. Creo que ya. El perifoneo en un pueblo, en una vereda, eso puede funcionar muchísimo. Si, por ejemplo, otros canales no funcionan, como por ejemplo las redes sociales. Los carteles en puntos claves del barrio, o sea, esas dos, el perifoneo y los carteles, son estrategias de comunicación, digamos que muy antiguas, que siguen sirviendo y siguen siendo muy efectivas en ciertas comunidades, en ciertos públicos. Y como les decía ahorita, los contactos en medios de comunicación comunitarios, locales, nacionales, son súper importantes para, digamos que, fortalecer ese trabajo de las veedurías y hacer que su mensaje llegue mucho más a más gente y de una manera pues como más potente. Siempre que piensen en ideas, mejor dicho, entonces, como les contaba que los contenidos de redes sociales o las redes sociales son un canal pues como súper importante porque ahí está la mayoría de la gente, entonces no es publicar por publicar. En redes sociales hay tanto contenido, digamos que lograr que se fijen en el contenido que uno publica es un poquito complicado, no es imposible, pero acá les voy a dar unos tips para lograrlo. Entonces, los videos están mandando la parada. Entonces, la gente está consumiendo mucha información a través de videos. Entonces, siempre que se hagan videos, que sean con historias que conecten con el público. Entonces, hay unos tips que son hacer reír, llorar o pensar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un tema súper complejo como que es que no nos ha terminado la cancha de fútbol que nos prometieron hace 5 años. Entonces, venga, ¿por qué? Para contar esto, no me ideo un video en el que, no sé, un niño está muy emocionado, quiere jugar fútbol, pero va a la cancha y se encuentra con que hay un peladero. Y entonces, no sé, se pone a llorar, por ejemplo. Entonces, es como ser creativos a la hora de contar esos contenidos. Son muy útiles y causan mucho impacto las imágenes en las que comparemos un antes y un después de una obra o de un proceso, como que, miren, nosotros denunciamos que esta obra estaba parada en tal fecha y 6 meses después, miren cómo van, que ya están, no sé, en el 90% de la construcción. Eso funciona muchísimo en redes. Y también tener muy en cuenta que pues en redes también es súper importante contar información relacionada con el tema de la veeduría. Entonces, no sé, si estamos hablando de una veeduría de un tema de transporte público, yo acá tengo unos ejemplos, no sé si se los voy a alcanzar a mostrar, pero entonces, por ejemplo, si somos una veeduría de temas de transporte y eso, entonces como publicar información sobre las multas de tránsito, sobre eso, cuáles son las reglas para, no sé, para sacar el pase, para, bueno, temas, digamos que de contexto, información que les sirva, que es de servicio para la ciudadanía. De convocatoria, la rendición de cuentas es súper importante para una veeduría, que la gente sepa qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, de dónde están sacando los recursos, qué les hace falta para poder seguir con el proceso, eso es súper importante. Y contar todo el tiempo qué se está haciendo, las gestiones o las actividades que está haciendo la veeduría para avanzar en el proceso. Y por último, les quise tener acá 3 herramientas que son, digamos que las más sencillas para hacer contenido de redes sociales y que son aplicaciones que pueden tener en sus celulares y que son de verdad que súper fáciles de utilizar. Casi que la aplicación lo va llevando uno paso a paso para poder hacer lo que necesita hacer. Entonces, Canva para hacer imágenes, para hacer presentaciones, incluso como la que estamos viendo acá, para hacer, sí, como bien
InShot es una aplicación para hacer video, es súper intuitiva, súper fácil hacerlo. Uno a veces como que dice, ay no, ¿esto cómo funciona? ¿Esto qué es? Uno se pone a cacharrear y con eso hace un video de una forma fácil, rápida, y estas aplicaciones son gratuitas y se pueden descargar en el celular súper fácil. Y CapCut, que es otra aplicación para hacer videos. Entonces ahí tienen. No sé, díganme porfa si tengo, no sé, 5 minutos para mostrarles algunos ejemplos de historias de veedurías en redes sociales, que les pueden como dar muchas ideas para que ustedes hagan cosas similares. ¿Será que alcanzo acá en una carrerita? Sania, sí, Dale, yo Sania, considero sí, que yo creo sí, que porque sí, también para que demos el espacio sí, para que la gente nos haga las preguntas. Listo. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí. Listo, entonces mire, un ejemplo, o sea, lo que les voy a mostrar, los ejemplos que les voy a mostrar muy seguramente tienen muchas cosas por mejorar, pero lo que les quiero mostrar es lo que uno podría tomar como referencia para hacer cosas similares. Entonces, hay una veeduría que se llama Elefantes Call, que precisamente lo que hace es que lo que hizo fue tomar la imagen de un elefante para empezar a denunciar elefantes blancos en el país. Entonces, en esta imagen que hacen, esto es una publicación de Instagram. Entonces, lo que les decía ahorita, una foto en la que muestran cómo estaba la obra antes de que ellos la denunciaran, pues como el problema que tiene la obra. Y al lado derecho muestra cómo está 9 meses después. O sea, como que miren cómo estaba la obra antes de que nosotros, o cuando nosotros lo denunciamos, y miren el avance que ha tenido, digamos que gracias a la gestión que hicimos o la denuncia que hicimos. Este tipo de publicaciones funcionan mucho, llaman mucho la atención en redes sociales. Por ejemplo, Sania, el video no se escucha. miren ahí en el ejemplo que les acabo de mostrar cómo una situación cotidiana, cómo a través de una situación cotidiana, como es que esta chica le está diciendo al novio, lamentable, de un funcionario pues, ante la Procuraduría. Por acá les voy a mostrar el último ejemplo. Yo le pido alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía es muy clara. Entonces la preguntica. ¿Me escuchan? Ah. Sonido. Al, Hola, buenas, sí, sí lo escuchamos, pero creo que perdimos a Sania. estaba preguntando. La preguntita mía, la veeduría es que la mayor parte de las veedurías no son personas que se meten a hacer veedurías, pero tienen que tener conocimiento como maestros de obra, porque no tienen conocimiento, no tienen la base, o un ingeniero que esté metido en el cuento, porque
Las veedurías no son para todo el mundo, las veedurías son para las personas que tengan conocimiento en obras civiles. Bueno, muchas gracias por esa intervención. Sí, lo que pasa es que también lo que pueden hacer precisamente es generar alianzas con medios de comunicación que les ayuden a conseguir esas personas que tienen esos conocimientos tan técnicos o buscar ese tipo de expertos a través de las publicaciones de redes sociales o a través de las publicaciones o de la comunicación que hagan precisamente para el barrio o para la comunidad. Ahí radica la importancia de comunicar lo que se está haciendo. Antes de que sigan con las preguntas, quería reiterarles la invitación a que nos sigan en las redes sociales de Pensé que vos sabías. Como ya les dije, Pensé que vos sabías, lo encuentran en redes así, Pensé que vos, ese vos con Z, sabías, nos encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y pues precisamente la importancia también de comunicar por redes sociales es hacer redes, digamos que no solamente redes en redes sociales, sino hacer contactos, digamos que de verdad, por decirlo de alguna manera, con personas que nos puedan ayudar. Entonces, los invito a que quienes quieran, no sé, precisamente como tomarse una foto o hacer alguna publicación en la que nos etiqueten en redes, a la Federación de ONGs, al Observatorio de Violencia y Paz y a nosotros sobre esta capacitación. Estaría súper bien. Y antes de dar paso a las preguntas, quería hacerles una propuesta, y es que quienes quieran prendan sus cámaras para precisamente tomar una foto y que nos quede registro a las tres entidades de la actividad, de esta actividad. Ahora vamos a tener marca solo, ya le fue el audio. A veces los maestros no contestan y le contestan. Listo, yo acá ya la tengo. No sé si la federación ya también tomaron el registro por si las moscas. Sí, ya la tomamos, gracias. Listo, entonces yo creo que ahí ya le podemos dar paso a las preguntas, si las hay. Sí, teníamos la mano levantada de Pácora. Dale, Pácora, participación y control social, tienes la palabra. Gracias, muy formal. Primero que todo, pues agradecer la exposición que nos acaban de hacer. Lo segundo, que nosotros como veeduría tenemos a la RIAF, que es la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías, donde nos dan la asesoría necesaria y el apoyo cuando hay temas que nosotros no conozcamos como veedores, porque como este es un derecho y un deber de todo ciudadano, las veedurías no se pueden restringir solamente a determinadas cosas. Lo cierto del caso es que uno tiene que conocer el contrato que va a hacerle la veeduría o al proyecto al cual le va a hacer la veeduría. Nosotros como veedores nos entendemos con el supervisor, interventor. Son las dos personas que nos ofrecen el apoyo en la ejecución de obras civiles o en este tipo de cosas en forma directa. Nosotros no intervenimos con contratistas, sino directamente con interventor y con supervisor de obra, que nos dan la explicación cuando nosotros tengamos dudas. Y así en los diferentes programas. Entonces, cuando tenemos de pronto algún vacío jurídico, pues recurrimos a la RIAP y ellos nos ayudan con sus asesores o sus abogados para que nos den la claridad respectiva. Es una invitación que les podemos hacer todas las veedurías del departamento. Aquí tenemos la red institucional de apoyo a las veedurías, que es un aporte muy valioso para el desarrollo de nuestras actividades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por su aporte. Si alguien más tiene una pregunta. En los mensajes de esta llamada tenemos el enlace de la asistencia para poderles enviar la presentación y para posteriormente enviarles nuevamente el video para que ustedes estén pendientes. Pues bueno, para, digamos que terminar ahora sí con mi intervención, pues porque les estaba mostrando un ejemplo y paré de hablar porque alguien estaba preguntando. El último ejemplo que les mostré, lo que quería era ilustrar un poco una tendencia que hubo en redes, que era hacer un video como de un personaje hablando con él mismo, y lo que hicimos en Pensé que vos sabías fue tratar de explicar con ese, digamos que tratar de utilizar esa tendencia que estaba en redes en ese momento para contar una historia de una investigación que habíamos hecho hacía poco sobre los recursos con los que se atienden en los municipios a los adultos mayores desprotegidos. Entonces, era como eso. Ahí tienen los ejemplos. Busquen también como referencia qué están haciendo otras organizaciones similares en temas de comunicaciones en redes. Eso sirve mucho como para generar ideas también. Y ahí ya cerraría el tema. En los mensajes nos dicen que la persona que acaba de ofrecer el apoyo en temas jurídicos de las veedurías, que si nos puede dejar por favor el contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. El profe Mauricio, no sé si de pronto tenga algo para decir. Bueno, saludarlos a todos y todas. Sí, la idea es que continuemos este espacio con algo que desde la federación y pensé que vos sabías, queríamos compartir. Pero entonces primero le damos la palabra a la directora ejecutiva de la federación para que ella intervenga. Dale. Listo, ahí me escuchan. Sí. Listo, bueno, me disculpo que tenía que llegar desde el principio de la reunión, pero estaba atendiendo otro asunto y se me descargó el celular, así que no pude llegar como al principio. Pero bueno, como contarles también en el marco de que estamos haciendo este proceso, que sé que ya les hicieron pues como una introducción, pero muy importante también para este segundo momento, que podamos tener un contexto mucho más amplio, ¿cierto? Entonces, bueno, la Federación de ONGs de Caldas es una organización de segundo nivel que está articulada a los procesos de incidencia y de representación nacional e internacional de las organizaciones no gubernamentales en Colombia, en América Latina. Bueno, digamos que somos como una arquitectura bastante amplia. Esto es la Federación de Caldas, está articulada a la Confederación Nacional, a la Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales, que a su vez hacen parte de la Plataforma Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales, y al mismo tiempo hacemos parte del Consejo Internacional de organizaciones de la sociedad civil. Allí ya no estamos hablando solamente de organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Sino de todas las formas de expresión de las organizaciones de la sociedad civil, en donde digamos que las formalizadas son esas asociaciones, corporaciones, fundaciones. Pero entonces nosotros como federación, si bien nuestro primer objetivo son las organizaciones no gubernamentales, también es cierto que nuestro objetivo dentro de la sociedad civil es fortalecer los procesos de incidencia, de transparencia, control social y ambientes habilitantes para las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, nosotros hemos venido entendiendo
que el trabajo por las organizaciones no gubernamentales no puede estar desvinculado del fortalecimiento de las otras formas de las organizaciones de la sociedad civil, pues porque de hecho, digamos, allí se articula. Entonces, la federación lleva 34 años trabajando en el departamento. Yo asumo la dirección de la federación a mitad del año anterior, bueno, en agosto del año anterior, y lo que empezamos a hacer a partir, digamos, como de ese momento fue hacer una evaluación de cuáles eran los procesos que se venían haciendo en la federación e impulsar nuevas estrategias. Dentro de esas estrategias apareció el mapeo de las veedurías ciudadanas del departamento. Entonces construimos desde la federación un mapeo de esas veedurías con una caracterización de 45 variables que nos permitían dar cuenta de qué hacen cada una de esas veedurías en el departamento. Y de allí entonces sacamos un estimado de 26 veedurías en el departamento que se dedican al proceso de gestión ambiental, al control social y a la veeduría sobre gestión ambiental. Y asociados, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que este universo de veedurías que se dedican a revisar cuáles son los procesos que se están llevando en materia del cuidado del agua, perdón, alrededor del cuidado del medio ambiente, más pues son 22 organizaciones. Esas 22 veedurías están, digamos, documentadas, están mapeadas y son veedurías a las que les digamos, compartimos información importante para que ustedes puedan acceder también a estos procesos. Entonces, bueno, digamos que en ese marco, la federación también, en articulación con otras organizaciones, en este caso con Pensé que Vos Sabías y con el Observatorio de Violencia y Paz, lo que estamos haciendo ahorita es poder construir una propuesta de trabajo con las veedurías que primero permita contar qué es lo que están haciendo las veedurías, pero también que permita fortalecer las capacidades que tienen las organizaciones. Esto, digamos que lo va a contar mejor Mauricio en un momento, que es el representante del observatorio, con un ejemplo muy específico alrededor de lo que se hizo con Río Sucio, y con lo que ya venimos haciendo, digamos, como con el observatorio. ¿Qué venimos haciendo entonces en calidad de eso? Por ejemplo, hemos trabajado con el fortalecimiento de las veedurías en articulación de orden nacional. Estuvimos en una mesa de trabajo en la Universidad de los Andes con veedurías ciudadanas para fortalecer esa comunicación y fortalecer esos procesos de articulación, más vale, de articulación entre veedurías de orden departamental y las instituciones y los procesos de orden nacional. Entonces, bueno, digamos que allí nosotros tenemos como estos procesos que les vamos a seguir compartiendo, y ahí le voy a dar la palabra pues a Mauricio como para que ustedes conozcan de primera mano pues ya como específicamente qué es lo que queremos hacer, digamos, como en el marco de ese proyecto. Porque es importante, digamos, aquí el tema de la presentación que estoy haciendo, y es poder entender que la idea es que esta articulación sea un gana-gana, sea un gana y gana para las veedurías ciudadanas, pero también para este proyecto pues que se está como proponiendo, en donde pues efectivamente es pensar a través de la investigación periodística el fortalecimiento y la transferencia de la información y el conocimiento tan importante que generan las veedurías ciudadanas del departamento. Bueno, entonces Mauricio es el representante del Observatorio de Violencia y Paz, con la idea es que él nos pueda contar ya de manera mucho más específica, uno, qué es el observatorio, ¿cierto? Y dos, que nos pueda contar como cuál es el programa que se está proponiendo, y por supuesto que nos pueda dar como contexto de cuáles son las miradas de antecedentes que tenemos como sobre este trabajo. Listo, Aleja, muchas gracias.
Yo quisiera, antes de continuar, porque no se hizo al comienzo, saber un poco quiénes estamos acá, ¿cierto? Como una presentación. Les pediría una presentación cortica, porque seguramente muchos ya nos conocemos, pero no sobra, de todos modos, reiterar este ejercicio como de presentación. Entonces, no sé quién quiere arrancar. Si quieren, yo por aquí, de acuerdo al orden del chat, les voy diciendo y ustedes ahí nos van contando quiénes son y de dónde vienen. Por aquí tengo a Agrosalamina. De Agrosalamina, ¿alguien está? Creo que están aquí en la reunión. Buenas, sí, Dale. gracias. Jesús Jaramillo, presidente de la Veeduría Ambiental de Salamina. Buenas tardes para todos y todas. Listo, Jesús, muchas gracias por estar acá. Astrid Linares. Buenas tardes. Buenas, Astrid. ¿De dónde vienes? Soy de Laura, pero pertenezco a la veeduría vecina Manizales, porque antes trabajaba allá. Entonces, cuando hay reuniones, yo subo las reuniones. Y de Laura, y pues aquí también trabajo con doña Lisa, de la veeduría pues, de aquí ambiental de Laura. Y tengo una asociación, soy avisadora de aves. Un club, coordino el club de Laura de Caldas. Tengo una asociación de aviturismo. Perfecto, gracias, Astrid. Profesor Gonzalo. No sé si el profe Gonzalo todavía está por ahí. Bueno, como que no está. Sigamos aquí con Guillermo Martínez. Buenas tardes a todos y buenas tardes sobre todo a Astrid, que me acaba de hablar y es mi persona de la Laurada. A ver, nosotros somos una veeduría recién creada, le vamos a hacer la veeduría y dentro de esa veeduría hay un componente fuerte ambiental a la concesión de la APP Tierra Labrada Chiriguaná. Ese es un proyecto quizá los más grandes que tiene el país. Acaban de firmar el contrato, están esperando a firmar la interventoría para hacer acta de inicio y arrancar un contrato que tiene y que consiste en el mantenimiento y ampliación de la vía férrea desde La Habana hasta el Chiriguaná, 526 kilómetros de línea férrea. Entonces, estamos estrenándonos y nos invitaron, César Oyola me invitó y me dio el link y me ha parecido muy interesante el tema aquí de las veedurías. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Profesor Gonzalo, ¿quién puede que estamos en la presentación? Qué pena que es que él me tuvo que hacer con el celular porque el equipo tengo problemas con él. Bueno, yo soy de la Veeduría Ambiental Vecina y de la Red de Veedurías Ambientales de Caldas. Y estoy aquí en Manizales. Gracias. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Por aquí sigue Jacqueline Ríos. Buenas tardes para todos. Soy acá, pertenezco a la veeduría animalista, somos la voz de los que no tienen voz, y aquí en la Dorada Caldas. Muchas gracias. Jacqueline, muchas gracias. Por aquí sigue José Luis Sánchez. José Luis está por acá. Bueno, como que no está. Julián Grisales. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Grisales Gallego, pertenezco a la Veeduría Ambiental de Pácora Caldas y a la Red de Veedurías Ambientales del Norte de Caldas. Listo, Julián, muchas gracias. Luz Estela creo que se presentó por acá. Soy Luz Estela Valencia, estoy empezando con Fundación Ambiental Manizales. Listo, Luz Estela, muchas gracias, bienvenida. Por aquí seguiría Pácora Participación. No sé si ahí está. Buenas tardes. Señor. Fabio Restrepo Pinzón. Fabio.
de la Veeduría Ciudadana Ambiental Paucura, de otras veedurías, responsable de la sede de participación y control social, y a la vez integrante también o representante por el municipio de Pácora en la red departamental de veedurías ambientales. Gracias. Don Fabio, muchas gracias por estar acá. Patricia de la Federación. Bueno, Pati como que nos va a presentar. Rafael Betancourt. Bueno, muy buenas tardes. Yo estoy en Pácora y hago parte de la veeduría ambiental y trabajo en colaboración con don Fabio Restrepo en la veeduría de Pácora Participación y Control Social. Listo, Rafael, muchas gracias. Pati. Hola, qué pena con ustedes, tuve un problema técnico. Hola, mucho gusto, mi nombre es Patricia Arcila Flores, hago parte de la Federación ONG de Caldas. Gracias, Pati. Bueno, Sania ya la escuchamos. Y aquí tengo la veeduría interinstitucional. ¿Quién está allí? Buenas tardes, mi nombre es Edison Benítez, soy el director de la institucional de Colombia. Nosotros realizamos vigilancia, seguimiento, control e investigación a todas las instituciones públicas y privadas que prestan un servicio público. Estamos radicados en la ciudad de Manizales. Listo, Edison, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para continuar con esta parte, como lo decía Alejandra, entonces, la idea es que podamos contarles qué hemos hecho, ¿cierto? Todo esto que Sania nos compartió ahorita, creo que es muy importante también como ponerlo en acción, ¿cierto? Y no solamente venimos a contarles esto, sino que venimos también a compartirles qué hemos hecho y a presentarles también otra propuesta para ver si logramos caminar juntos alrededor de una perspectiva que venimos construyendo. Entonces, reiterarles, yo soy Mauricio Orozco Vallejo, yo soy profesor de la Universidad Católica de Manizales y soy el coordinador del Observatorio de Violencia y Paz de la ciudad. El observatorio nace en el año 2017, y surge ante una preocupación de unos asuntos que estaban dándose en la ciudad, unos asuntos alrededor de la tasa de homicidios, de la tasa de suicidios, de violencia intrafamiliar, y con algunas instituciones, algunas organizaciones y algunas personas, pues dijimos, venga, es importante que nos sentemos y empecemos a hacer un ejercicio de observatorio, ¿cierto? De empezar a identificar qué es lo que está pasando en la ciudad, de hacerle seguimiento incluso a esas cifras con las cuales nosotros trabajamos, pero a su vez también planteamos que, si bien obviamente en la ciudad de Manizales también hay unos temas asociados a la violencia, pues también hay unos temas asociados a la construcción de paz. Entonces, incluso nos dábamos cuenta que cuando mirábamos la tasa de homicidios de la ciudad, justo en esos lugares donde estaba mucho más alta, era donde precisamente habían organizaciones sociales, comunitarias, tratando de gestionar y de enfrentar precisamente esa situación. Ya llevamos 8 años con el observatorio, hemos sacado informes, hemos sacado boletines, incluso últimamente hemos estado sacando unos infogramas contando un poco la situación de lo que está pasando en la ciudad, incluso en el departamento de Caldas, el tema, por ejemplo, de la presencia de nuevos actores armados o de actores armados que venían accionando desde años anteriores. Es un asunto que nos ha llamado muchísimo la atención porque nos preocupa precisamente que eso sea en el departamento y sobre todo porque de parte de la voz de las autoridades pues se sigue planteando que en el departamento no pasa nada, ¿cierto? Que estos grupos armados son como que pasan nomás, ¿cierto? Solamente están en tránsito y eso ni siquiera pues es como un asunto preocupante o que son casos aislados, todo el tema que se ha venido dando. Ustedes seguramente han visto la noticia del día de ayer, ¿cierto? Un sicariato en la avenida Kevin Ángel, un sicariato hace más o menos más de una semana en la curva del Cumis, más abajo de la Plaza de Toros, más abajo del Hospital Santa Sofía, un sicariato afuera de la Iglesia de Cristo Rey. Entonces, claro, a nosotros sí nos preocupa mucho ese tema de la violencia en la ciudad, lo hemos venido trabajando, lo hemos venido
acercándonos a eso, tratando de entender un poco qué es lo que pasa allí, pero también obviamente entender qué es lo que desde las organizaciones se ha venido construyendo también como con mucho esfuerzo. Entonces eso es como un preámbulo amplio del observatorio. La federación, la cual es una aliada para nosotros muy importante desde que Alejandra llegó a la dirección ejecutiva, la federación ha estado muy de la mano con nosotros en el observatorio. Hemos hecho dos cosas que para nosotros han sido muy importantes. La primera, el año pasado participamos en el Hub Social, en el iLove Social Fest, que fue una reunión donde se invitaron varias organizaciones para constituir algo que se denomina el ecosistema social del departamento de Caldas. Allí fuimos invitados como observatorio por la gestión de la federación, y allí incluso se constituyó algo que para las veedurías ambientales es muy importante y para nosotros también, y es un círculo de acción colaborativa que se denomina Círculo de Acción Colaborativa de Sostenibilidad Ambiental. Entonces allí hay varias organizaciones de la sociedad civil que nos interesamos por estos temas, que incluso hemos trabajado estos temas. Está el PDP, por ejemplo, el Magdalena Caldense, está la Fundación de Desarrollo Comunitario en Samaná, Fundecos, está Alas de Cristal en Manizales, está, bueno, hay otras organizaciones en este momento, se me olvidan todas, está una que maneja todo el tema del acueducto en Santagua, bueno, organizaciones que están interesados en ese tema. Entonces nosotros ahí, desde el observatorio y con el acompañamiento de la federación, coordinamos ese círculo de acción colaborativa. Incluso el año pasado hicimos una reunión entre el círculo de acción colaborativa y la red de veedurías ambientales. Eso fue más o menos como a finales del año, si no estoy mal. Entonces esa es como una primera acción. Y la segunda acción, que la decía ahorita Alejandra, y es que el año pasado llevamos una mesa a un evento en la Universidad de los Andes, que el evento era un encuentro internacional sobre el programa crítico de las transiciones políticas, y presentamos una mesa que le denominamos heridas territoriales y prácticas de resistencia. ¿A qué nos referíamos con eso? Lo que nos referíamos era que en el departamento de Caldas tenemos unas heridas territoriales, unas fracturas, unos quiebres, que son supremamente incluso evidentes, son incluso hasta visibles esas marcas, esas cicatrices que tiene el departamento de Caldas. Entonces queríamos hablar de eso, pero a su vez también queríamos contar que pues las organizaciones y las personas no se quedan quietas cuando pasan este tipo de asuntos. Estas cicatrices son generadas no solamente por efectos de la violencia, ¿cierto?, sino por lo que uno podría denominar proyectos de desarrollo, ¿cierto?, esa palabra de desarrollo que tan compleja, ¿cierto?, tan abstracta que se nos ha presentado, pero pues que en nombre del desarrollo precisamente es como se ha generado mucha devastación de la naturaleza, mucho despojo, mucho desplazamiento. Entonces también hemos entendido que las heridas territoriales están generadas por esos proyectos de desarrollo, minero-energéticos, agroindustriales, extractivistas, que obviamente afectan la relación entre los seres vivos, ¿cierto? No solamente entre los seres humanos, sino entre todos los seres, entre lo que se denomina lo humano y lo no humano. Entonces, esas son dos acciones que hemos hecho en concreto con la federación y con el medio de comunicación Pensé que vos sabías, el que lidera Sania. Pues justo desde el año pasado, si no estoy mal, Sania ahorita ya tendrá la palabra para que nos cuente un poquito más en detalle, pues hicimos un ejercicio de acercarnos a una subregión del departamento de Caldas para entender lo que estaba pasando en términos de violencia, y eso logró concretarse en un artículo que salió publicado en La Patria, que salió publicado en la página de Pensé que vos sabías, y en la cual el observatorio también participó aportando algo de información al respecto de lo que ya venimos trabajando. Entonces, no sé, Sania, si tú quisieras contar como lo que hicimos en Río Sucio, e incluso también como las, comillas, consecuencias, repercusiones que eso trajo precisamente para un debate que se hizo ahí en la ciudad. Mauricio, sí, porque precisamente ahí vemos la importancia de juntar fuerzas, ¿cierto? Entonces, les voy a compartir pantalla, pero de todas maneras les voy a dejar acá en el chat de la reunión el link donde pueden ver la nota de la que les voy a hablar, de la que estaba haciendo referencia Mauricio, sobre el trabajo que hicimos sobre presencia de grupos armados en Río Sucio.
voy a compartir pantalla aquí de todas maneras para mostrárselas mientras que voy hablando. Lo que hicimos fue juntarnos en ese momento el observatorio, el periódico La Patria y Pensé que vos sabías, porque compartíamos una preocupación, y es que mientras el personero de Río Sucio y pues gente, digamos que habitantes de la zona rural de Río Sucio, estaban denunciando presencia de hombres armados, quema de trapiches paneleros y otros hechos pues violentos o de orden público. Las autoridades, el secretario de gobierno de Caldas, los comandantes pues, de policía, ejército, insistían en que en Caldas no pasa nada, en Caldas no pasa nada, que no hay grupos armados, y nosotros como que, o sea, como que sentíamos que ahí había que poner la lupa y mirar en realidad, entonces, qué era lo que estaba pasando en Río Sucio. Entonces, unimos fuerzas, hicimos la investigación, y lo que descubrimos es que la Defensoría del Pueblo confirmó que en Río Sucio sí hay grupos armados. Consultamos varias fuentes, fuimos hasta allá, hablamos con el alcalde, recopilamos pues información y precisamente publicamos el artículo, como les contaba Mauricio, salió en La Patria, salió como les estoy mostrando acá en Pensé que vos sabías, y esto sirvió para respaldar o para que en la asamblea se presentara como una base de un debate de control político al secretario de gobierno, pues porque lo que les digo, mientras que las autoridades negaban que en Río Sucio estaba pasando algo, pues las comunidades estaban diciendo, venga, pues es que acá sí nos están pasando cosas, y que el silencio de la gente, porque pues la gente tiene temor de hablar y de contar lo que está pasando, pues es un indicador muy grave de que efectivamente sí está pasando algo y por algo la gente tiene miedo de hablar. Entonces, allá en el debate de control político se habló, se expuso la información, los datos, las cifras que presentamos de diversas fuentes, pues porque la investigación está toda apoyada en diversas fuentes, en datos corroborados, en cifras, en hechos muy puntuales que han pasado en Río Sucio, y eso sirvió para que redoblaran la seguridad en Río Sucio, para que le pusieran cuidado y escucharan a la comunidad en Río Sucio y llevaran ejército y digamos que pusieran más cuidado, porque además, como unos días después de ese debate de control político en la asamblea, hubo un enfrentamiento entre hombres armados cerca a Jardín, Antioquia, que limita con Río Sucio, y murió uno de los hombres armados, y incautaron una buena cantidad de munición. Entonces, y bueno, y en esos días también pasaron otras cosas que corroboraban que el informe que presentamos y que les estoy mostrando en pantalla, pues era evidentemente cierto. Sí hay grupos armados en Río Sucio, en zona rural, y digamos que si están durmiendo en Caldas o no, digamos que pasa a un segundo plano, porque es que el hecho de que solo transiten por el territorio, pues pone en peligro a la población de Río Sucio. Entonces sí le tenemos que poner cuidado. O sea, el hecho de que no tengan campamentos asentados en zona de Caldas no quiere decir que la comunidad no esté en riesgo. En ese tránsito, esos grupos armados hacen muchos daños, afectan la comunidad, pues afectan obviamente la seguridad de la gente, y lo que queremos saber es si están negando, porque lamentablemente en Caldas ese ha sido como una tendencia a negar que aquí pasen hechos de orden público delicados, porque pues claro, para todos es más fácil vender este territorio como un remanso de paz. Pues sí están pasando cosas, y lo que hay que hacer es evitar que, digamos, que el conflicto vuelva a escalar en este territorio, y lo que hay que hacer para lograr eso es hacer o pedirle a las autoridades, exigirles acciones de prevención. Mauricio, no sé qué más quieras contar sobre el artículo. Acá se los estoy mostrando, y ahí al chat les mandé el link para quienes quieran pues como leerlo completo. Tania, sí, muchas gracias por compartirnos esta información.
reiterarles pues que eso es esa es como la invitación que queremos hacerles, ¿cierto? Y es que podamos seguir pensando en este tipo como de productos, ¿cierto? Que hacen parte de un ejercicio juicioso, riguroso de investigación, ¿cierto? Que no espera ser amarillista, ¿cierto? Que quiere ir a la